Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros. En el día de hoy tenemos al doctor Rafael Alburquerque, miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo y ex vicepresidente de la República. Vamos a conversar con él sobre temas interesantes. Muy buenos días, doctor. Bienvenido. Muy buenos días y muchísimas gracias por esta invitación y poder estar aquí con ustedes. ¿Por qué la Fuerza del Pueblo, el expresidente Leonel Fernández, tajantemente se opone a una reforma a la Constitución, como establece o quiere establecer el presidente de que los jueces sean independientes? Y yo le agregaría uno, pues yo soy de lo que pienso que se pudiera bajar a un 45% para ganar en primera vuelta. Mira, por una razón muy sencilla, nosotros entendemos que en estos momentos son momentos de crisis que lo que está viviendo el país, no es oportuna una reforma constitucional. Aquí estuvo hace muy poco tiempo visitando el presidente del Tribunal Constitucional de España, el magistrado González Trevijano. Y le hicieron una pregunta y dijo, mire, yo no me puedo referir a la República Dominicana, pero cualquier reforma a un texto constitucional tiene que tener tres condiciones que son fundamentales. La primera es que haya un debate previo en que toda la ciudadanía comience a involucrarse. Un referendo. Bueno, no, sin ni siquiera la votación, simplemente debates. Como hicimos nosotros tuvimos desde el 2008 hasta el 2010 con una comisión de reforma que fue consultando a todo el país. Después la Asamblea es soberana, pero hicimos partícipe al pueblo, o sea, lo fuimos llevando a que era necesaria una reforma de la Constitución. O sea, segundo elemento, como decía él, es necesario además que haya aparte de la crisis, un conocimiento general y por último, ¿cuál es para qué? ¿Por qué queremos una reforma constitucional en un momento determinado? Esta Constitución del 2010 todavía hay 47 leyes pendientes para su aplicación. Entonces, todavía no hemos terminado, 10 años después no hemos todavía terminado de poner en práctica, de aprobar y poner en práctica las leyes que le sirven de sostén. Por cierto, y ya queremos reformarlas. ¿Pero y por qué no se han terminado esas leyes? Tengo entendido que el presidente... Porque el Congreso no ha podido hacerlo. Tengo entendido que el presidente del Tribunal Constitucional español participó en la reforma del 10. Estuvo entre los expertos que fue ¿A quién tú te refieres? Al presidente del Tribunal Constitucional español. A González Trevijano, sí. Él participó aquí. Fue uno de los que participó, no que participó, sino hizo recomendaciones Doctor, como especialista en el doctor, además de ex vicepresidente y dirigente político, usted tiene otra condición, abogado, sobre todo de ejercicio largo. La motivación principal que el presidente ha levantado para plantear la reforma es el Ministerio Público Independiente. ¿Cuál es su visión de ese esquema que el presidente está planteando? Claro, yo creo que en todas partes del mundo el Procurador General de la República es designado por el presidente de la República. Eso se cae de la mata. En los Estados Unidos es así. En Francia el Procureur General, como le llaman, es designado por el presidente, el jefe del Estado. En España igualmente, por el jefe de gobierno. Óigame, ¿por qué vamos a ser aquí diferentes cuando en todas partes es así? El procurador, el Ministerio Público es la representación del Poder Ejecutivo en la justicia, en el de política criminal. Pero además, el Ministerio Público el Procurador General en este caso lleva la política criminal. Ahora bien, entiendo el argumento. No, lo que pasa es que, bueno, un procurador designado por el presidente va a combatir la corrupción de su propio gobierno. Ese es el tema, en el fondo. Bueno, pero si es así, sencillamente, con la propia ley sobre el Ministerio Público se reforma y se establece que el procurador, el director del PETCA,
de combatir la corrupción administrativa, bueno, sea designado como miembro del Ministerio Público, que sea de carrera, que es inamovible por 4 o 5 años, y no hay necesidad de Pero parecería, reformar la Constitución. aparte del mecanismo de la designación, parecería que también el carácter del funcionario pesa, porque la que procesó a Bill Clinton en Estados Unidos fue la fiscal que él mismo había nombrado. Pero bueno, Por el lío de Mónica. claro, y Mónica Lewinsky, ¿no? ahora mismo con Trump, bueno, se designan procuradores independientes entonces. Claro. Bueno, pero no hay necesidad de reformar la Constitución. Yo el otro día me reía, el otro día oyendo uno de los programas. No, que Leonel no quiere la reforma de la Constitución porque él reformó en el 2010 para tener un control del Ministerio Público. Y es todo lo contrario. Hasta el 2010, ¿quién designaba los fiscalizadores de juzgados de paz? El presidente de la República. En la Constitución del 2010 se le quita todos esos atributos. Lo único que designa el presidente de la República es el procurador general y 4 auxiliares. El resto tienen que ir a una escuela especializada, escuela del Ministerio Público, por concurso ingresan. Bueno, el mismo Camacho, Jenny Berenice, fueron designados por algún presidente o por Leonel Fernández. Vienen de carrera. Eran fiscales que comenzaron por abajo. ¿Pero usted cree que puede haber independencia de un procurador que sea designado por un presidente de la República? Pero O sea, bueno, hay que mantener la política en la justicia. pero óyeme, es que sencillamente con una ley se consigue eso, que se establezca que el Consejo del Ministerio Público lo designe, por ejemplo, pero no es necesario que sea el Procurador General de la República. El Procurador contra la corrupción administrativa puede ser designado por ese Consejo del Ministerio Público. Doctor, usted es un hombre de mucha experiencia en la gestión pública. Y a mí me llama siempre la atención que los gobiernos le encanta perseguir corruptos, andar detrás de gente que se robó a alguien. Pero yo pienso que la corrupción tiene sobre todo una acción preventiva. Es como el sistema de seguridad preventiva. Te puede gustar mucho el dinero, pero no hay manera de tú atraparlo, de tú cogerlo. Quizás estamos demasiado preocupados por el Ministerio Público, pero no estamos tan preocupados por cómo sanear la administración pública para que no sea tan fácil cogerse el dinero. Mira, son los controles preventivos. Yo creo que en el gobierno nuestro avanzamos muchísimo en lo que se refiere a los controles preventivos. Ahora, hay muchas cosas todavía. Pero también hay gente que declaró cosas ahí que uno dice, como diría el viejito, está bien, que caramba, pero caramba. Es decir, parecería que no son tan efectivos los controles. Es decir. Hay que seguir mejorándolo, obviamente. No hay democracia perfecta, tenemos que seguir mejorándolo. Pero no hay duda de que, por un lado, el mismo organismo que nosotros creamos, que hoy preside la doctora Milagro Ortiz, bueno, esos son los mecanismos preventivos. Y luego viene la persecución. Pero tal como tú dices, lo importante es tratar de que esos controles preventivos sean cada día más eficaces para evitar, evitar el trabajo del Ministerio Perdón, Gerardino, Público. hay un tema que usted menciona, que Caminero le preguntó ahorita y Sí. usted no lo mencionó. Dice Caminero, habló del 45%, que eso no está en la Constitución, pero doña Milagro, Sí. haciendo una especie de análisis histórico, mencionó que lo del 50+1 había sido como un truco para impedir al doctor José Francisco Peña Gómez. ¿Cuál es la impresión que ustedes tienen sobre ese punto de variar, digamos, el porcentaje para ganar unas elecciones? Oiga, pero si a nosotros nos ha dado resultados el 50+1. Entonces, ¿por qué vamos a cambiarlo si hasta ahora nos ha dado resultados el 50+1? Yo no sé por qué razón, cuál es el motivo para cambiarlo. Y no es doctor, que al llevarlo al 50%+1 se busca la repartición en una segunda vuelta, porque hay que negociar y hay que entregar y hay que ceder. Pero ¿cuántas segundas vueltas hemos tenido? Muy pocas.
Lionel en el 96. Una. Lionel, después todos han ganado en la primera vuelta. Una Doctor. y una segunda que no se celebró. Doctor, usted que es un experto en asunto laboral, que ha sido secretario de Estado de Trabajo, conocedor del Código Laboral, Modificador. ¿qué doctor. elementos usted cree deben ser modificados en la Ley de Seguridad Social actualmente? Y con Mira, enseñanza de la pandemia, ¿verdad? En estos momentos hay pues una comisión que se reúne todos los viernes en el Consejo una mesa, Económico hay una Social sobre la seguridad social. El gobierno presentó un proyecto de algunas modificaciones, pero no hay duda de que se necesita una reforma de gran calado en materia de seguridad social. Tú tienes aspectos que son realmente incomprensibles. El que tú te jubiles y pierdas entonces el seguro familiar de salud. Cuando más lo necesitas. En momentos en que tú más necesitas, porque ya has llegado a la edad ya que tienes que retirarte. Las ganancias excesivas que han tenido aquí las administradoras de fondos de pensiones, el mismo monto de las pensiones, que de acuerdo con los cálculos actuariales van a ser totalmente insuficientes. Entonces, hay una serie de reformas de gran calado que se necesita y ojalá que en esa conversación, Está el veto del Estado. bueno, ese es uno de los aspectos también que hay que discutir. Si queremos, por ejemplo, la simple capitalización individual o vamos a buscar un sistema, un modelo de doble pilar, un modelo mixto, como el que hay en Uruguay, que ha funcionado con mucho éxito. ¿Qué significa el modelo mixto? Bueno, que hay un pilar obligatorio, pero un pilar obligatorio solidario, y luego un pilar complementario en lo cual intervienen, por ejemplo, las administradoras de fondos de pensiones. 20 años después de la seguridad social, ¿cuál es su evaluación? ¿Ha sido positivo? O... Mira, ha tenido sus sombras y sus luces. Yo creo que uno de los aspectos positivos ha sido la extensión de la cobertura. Cuando nosotros llegamos al gobierno en el 2004, todavía el 6% de la población estaba asegurada bajo el viejo Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Hoy eso se ha extendido mucho más allá de un 70%, 80% casi de la cobertura. Y luego tenemos la parte negativa, que es tanto la parte médica como la parte previsional o de pensiones, pues que ha mostrado muchísimas debilidades, que es lo que hablamos ahorita, que hay que corregir. Y mire, estamos al final casi al final del programa. ¿Usted va a hablar sobre la seguridad? No. Porque quiero tratar el tema de la Organización de las Naciones Unidas, que dijo que aquí en República Dominicana estamos discriminando a la mujer haitiana y está pidiendo que se evite las deportaciones. Cuando en la República Dominicana se utiliza cerca de un presupuesto de 6.000 millones de pesos para esa parturienta. Me gustaría saber esa motivación de la ONU para la República Dominicana. Mira, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que funciona en Ginebra, siempre ha tenido, no en el caso de la República Dominicana, en caso de todos los países, esas preocupaciones siempre y esas sensibilidades. Ahora, es un problema de soberanía de cualquier país que decide quién ingresa y quién egresa de un país. Entonces, sencillamente es una preocupación, bueno, propia de los derechos humanos, de esa Comisión de Derechos Humanos, pero también hay que tomar en cuenta la preocupación nuestra. Y esa preocupación nuestra, y lo escribí en estos días, o sea, la lucha, esa lucha que nosotros tenemos, tiene que ser enfocada necesariamente en el combate al tráfico de personas. Ok, se ha hecho el muro, el perfecto, pero hay un tráfico de personas continuo, permanente en la frontera, que son verdaderas mafias de aquel lado
y de este El lado. calificativo de discriminación con que siempre estos organismos internacionales quieren imputar a la República Dominicana es injusto. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque nosotros tenemos que tomar en cuenta cuál es somos un país que no nos podemos hacer cargo de Haití. Y entonces el presupuesto de salud tenemos entonces que compartirlo. Bueno, a propósito de esa última expresión suya, lo dijo el presidente en su rendición de cuentas, el 27, que el país no podía cargar, pero quería referir justamente a la intervención del presidente del 27, donde él admite que le toca una época de crisis y que además la guerra Rusia-Ucrania complica la situación. En su experiencia política, ¿cuál es el desenlace que pudiera preverse en este conflicto? ¿Han reflexionado ustedes como partido, usted como intelectual de la vida pública? El conflicto sería, en caso de estallar, sería un conflicto, una catástrofe para la humanidad. No hay que olvidar que estamos hablando de potencias nucleares, o sea que sería una catástrofe. Yo creo que se avisora por lo menos allá en lontananza la posibilidad de un arreglo. Yo vi ayer que en los cables internacionales que iniciaron conversaciones entre Ucrania y Rusia, ojalá que se pudiera llegar a un acuerdo. Yo creo que en el pero fondo, se ha confirmado de que Putin le ha pedido a Macron, que ha estado interviniendo como mediador, que él necesitaría que se reconozca Crimea como territorio ruso y que Ucrania sea desarmado. Bueno, Ucrania ya fue desarmada. En el año 1991... Bueno, las armas atómicas. Bueno, cuando desapareció la Unión Soviética, todas las armas atómicas pasaron a Rusia. O sea, quedó desarmada Ucrania. Ahí hay un conflicto evidente entre lo que es el derecho internacional, es un pueblo, es un país, es un Estado soberano, hay que respetar pues su soberanía. De acuerdo con el Estado soberano decide lo que va a hacer, lo que no hace, pero por otro lado está el problema de la geopolítica, los intereses geográficos. Que domina el mundo. Bueno, Esta es la que domina. Doctor, gracias. Un honor. a Cuba le quitaron los misiles sin que ni siquiera Fidel Castro se... Claro, ya. Un honor tenerlo aquí, Gracias, doctor Rafael Alburquerque, miembro de la Comisión Política de la Fuerza del Pueblo y ex vicepresidente de la República. Muy amable de su parte. No, gracias a ustedes. Gracias.